Buenos días, pues estamos en Fitur dándonos un paseo, visitando los stands. Este pabellón, todo el pabellón es Andalucía, todo. ¿Todo esto en el pabellón de Andalucía? Fijaos lo que tengo detrás, todo esto en el pabellón de Andalucía. Stand de la Comunidad Valenciana, hoy es el día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Llevamos 20 minutos andando y todavía no hemos cruzado la feria. Madre mía, esto es enorme. Espero que con el gran angular podáis ver la magnitud que tiene esto. Pues nada, a ver si somos capaces de llegar a Fitur Green. El pabellón de España, señores. Pues es más grande el de Andalucía que el de España. Madre mía, enorme. Y seguimos sin llegar a Fitur Green. Vamos a ver si llegamos. Estamos en Fitur Tech, el stand un poquito del Instituto Tecnológico, un poquito. El stand del Instituto Tecnológico Tello. Puede ser un producto que tenga más habilidad para facilitar ese proceso de trabajo. Y llegamos ahora mismo a Fitur Green, la zona de la exposición en la que se fijan en los temas que nos interesan a nosotros, la sostenibilidad aplicada al sector hotelero. Estamos en una zona de conferencias, Josebi. Vemos por aquí un foro de sostenibilidad y turismo. Suena muy bien, ¿no? Hacia el consumo y la producción sostenibles en el sector turístico. Vamos a investigar un poquito a ver de qué va la cosa. Buenas, aquí estamos con Josebi de la empresa valenciana de Xàtiva, Vipsa, ¿vale? Aunque en esta ocasión vienes con Ecologicar también. Vipsa y Ecologicar, sí. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? Pues Vipsa es una empresa de construcción ecológica y Ecologicar desarrolla los jardines verticales con toques de diseño y, bueno, un poco el nombre te lo puedes imaginar, con materiales ecológicos, diseño, dentro de la sostenibilidad pues entra lo que estamos viendo, Fitur Green, por eso estamos aquí, y dándole el toque de materiales autóctonos como la cerámica, madera, y bueno, os sorprenderemos. Es innovador lo de mezclar el arte con la sostenibilidad, ¿no? Sí, y también con... Y es posible, y cosas muy chulas, como si no lo habéis visto, lo empezaréis a ver en breve. Y en Fitur ya tenemos expuesto un par de piezas interesantes y ese es el camino. Pues venga, mirad, aquí tengo un exponente de verdad. Esto sí que es sostenibilidad, arte que tiene relación con el turismo, con el hotel, ¿por qué no? El hotel necesita una proyección estética brutal, si la podemos dar con ecología y aparte, sostenible. Aparte Vipsa es la parte ecológica como construcción, ahorro energético que Javier echa una buena mano en esto. Quiero saber algo. Y al final es un todo, ¿no? Lo que estamos haciendo es un todo, una idea global. Que me tenga que venir yo a Madrid a arrearme 4 horas y este hombre también para tener el mejor exponente de toda esta feria, manda lo que no está escrito. Sebi, gracias. De nada, hombre. Un dron, señores. Es solar. Te voy a dar, Josebi. Me pregunta que si es solar el dron. Qué chulo. Sismo Vamos a ver más cosas interesantes. Música de fondo, Josebi. Ecologicar. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Pero eso qué es? ¿Lique? Esto es
Esto es planta preservada, ¿vale? De manera ecológica, y utilizamos materiales ecológicos como la madera, colas ecológicas, o sea, todo, y con el diseño que veis. Nos adaptamos a cualquier diseño. Podemos conseguir una variedad de colores tan grande que nos permite hacer cualquier diseño. Y en ello estamos. Materiales como la madera, la cerámica. Soporte de madera noble, por supuesto tratado Sí. con tratamiento ecológico, adhesivo. Es madera natural, no tiene ningún barniz. En el caso de necesitarlo, barnices al agua, pinturas ecológicas. Pero bueno, eso ya llegará. De momento es una muestra de una de las piezas que nos han pedido para Fitur 2015. Y aquí estamos. Encantados. Encantados están también. El adorno es líquen, me comentabas, de colores, pero colores muy marcados, muy estándar. ¿Se puede conseguir? Son tintes ecológicos que les hacen al líquen. Y la planta preservada, la ventaja que tiene es que no necesita mantenimiento, por lo tanto, una durabilidad pues depende de ti mismo, ¿no? El limpiarla con cuidado y tal, pero con un plumero, quitarle el polvo básicamente. Eso sí iba a decir que Dura años. desde el punto de vista del mantenimiento, cuando apueste un cliente por pedir una pieza de este tipo, tienes que asegurar una durabilidad del producto tanta, Bueno, como tú bien dices, como tenga el cuidado. Sí, realmente es el cuidado. Esto es una planta. Tú no puedes garantizar una planta a nadie. Lo único que sí que una planta te va a durar lo que tú la cuides o no, ¿vale? Lo riegues y la planta es impredecible. Aquí no, aquí está estable. Se llama preservada. Preservada. Planta preservada. Una maravilla. Venga. Me encanta. Pues nada, este último tramo del vídeo para despedir nuestra visita a Fitur 2015, en el que hemos ido buscando respuestas para saber si el mercado de la hostelería, del turismo, realmente está haciéndose eco de la cultura en cuanto a edificación sostenible, bioclimática, energéticamente eficiente. Os puedo decir que sí, que hay una inquietud leve, bajo mi punto de vista, incipiente, que está empezando, ¿vale? Entiendo que el sector está más preocupado por la gestión sostenible de los espacios que por esa renovación energética de todo el parque edificatorio, que es mucho, ¿no? Entonces, la lectura es positiva. Creo que sí que hay una concienciación y que poquito a poco estos temas van a ir prosperando. Esperemos que así sea. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo, como siempre os digo, y a vuestra disposición. Hasta luego.